Hola a todas y todos. A continuación realizaremos algunos ejercicios que les servirán para el certamen 3. Bueno, el primero dice calcular la velocidad de sedimentación a la que las partículas esféricas de sílice de 0,05 centímetros de diámetro descienden en agua en reposo. La densidad del cuarzo es de 2,7 gramos sobre centímetro cúbico. Considere la densidad del agua igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. La viscosidad del agua es de 0,003 centipoise. Bueno, para esto debemos considerar la siguiente ecuación. La velocidad de sedimentación viene dada por la multiplicación entre la gravedad por el diámetro al cuadrado por la diferencia entre la densidad del cuarzo y la densidad del agua. Todo esto dividido en 18 por la viscosidad del agua. Bueno, si ustedes reemplazan los valores en esta fórmula, como los que se muestran a continuación, les va a dar un valor aproximadamente de 0,77 centímetros sobre segundos. Bueno, ahora continuando con el ejercicio 2, tenemos que determinar el área de un espesador que se alimenta con un caudal de 100 centímetros cúbicos sobre hora, con una concentración de 25 kilogramos sobre metro cúbico, y se desea obtener un lodo de concentración de 150 kilogramos sobre metro cúbico. Experimentalmente se han determinado el valor de la velocidad de sedimentación para dos concentraciones, tanto para 50 gramos por litro y 70 gramos por litro. Como se muestra en la tabla a continuación, tenemos ambas concentraciones con sus respectivas velocidades de sedimentación. Bueno, para poder encontrar el área del espesador para cada una de las concentraciones, se debe aplicar la siguiente ecuación. Bueno, L sub 0 significa caudal, multiplicado por C sub 0, que este correspondería a la concentración inicial del lodo. Y todo esto dividido en la velocidad. Y todo esto multiplicado por 1 sobre la concentración del lodo menos 1 sobre la concentración final del lodo. Si ustedes reemplazan todo esto con los valores que están en el enunciado y en la tabla, podrán notar que les da un valor aproximado de 50,5 metros al cuadrado. Bueno, como ya la calculamos para una de las concentraciones, ahora la calculamos para la siguiente. Tenemos en este caso que la misma fórmula, pero ahora solo cambia el valor de la concentración. Ahora es de 75 gramos sobre litro, dándonos un resultado aproximado de 34,7 metros al cuadrado. ¿Qué implica esto? Que el área óptima para el espesador es de aproximadamente 51 metros al cuadrado. Ya, bueno, ahora a continuación les voy a recapitular el ejercicio que vieron en la clase de ayudantía. El ejercicio dice: considere un circuito convencional Röger-Kleiner-Scavenger. Se trata de un mineral de calcopirita. Calcule la recuperación de la planta, la concentración de finos y la ganga presente en el concentrado final. Bueno, como dato tenemos que la alimentación planta es de 1000 toneladas por hora. Tenemos una ley de cobre en la alimentación del 1%, una ley de cobre en el concentrado de un 31%, una recuperación Röger de calcopirita de 92%, una recuperación Kleiner de calcopirita del 65% y una recuperación Scavenger calcopirita de 96%. Bueno,
como dato tenemos que para los balances de masa siempre todo lo que entra va a ser igual a lo que sale, ¿ya? Ahí se les muestra un ejemplo para que ustedes puedan entender mejor cómo funciona esto. Y siguiendo con el tema, comenzamos a resolver. Bueno, tenemos que la alimentación por enunciado es de 1000 toneladas por hora. Esta alimentación es la que contiene calcopirita y también, por ende, cobre. Esta alimentación tiene una ley de cobre del 1%. Bueno, comenzamos con la recuperación de la planta, en este caso del circuito, y esta siempre va a estar dada por el concentrado final sobre la alimentación. Entonces, para poder obtener la alimentación y el concentrado final, tenemos que realizar un balance de masa que lo vamos a ir definiendo a partir del circuito. Como pueden ver, todo lo que entra a R es A. Lo definimos como A. En este caso, alimentación. Todo lo que va de R a C lo definimos como X y 1. Lo que sale de C es el concentrado final y lo que pasa a S vendría siendo lo que es recirculado de nuevo al circuito. Uno vuelve directamente a R y otro solo se regresa hasta C. Bueno, para simplificar un poco esto, le dimos esos valores de X, Y y Z. Como pueden ver, el valor de X va a ser igual a la recuperación Røger por la alimentación. Es decir, la recuperación de R multiplicado por la alimentación. El concentrado final va a estar dado por la recuperación en C multiplicado por lo que entra en C, en este caso sería 1. ¿Por qué el 1? Porque le estamos asignando como el valor del 100% de ese 1, más que nada para simplificar los cálculos. Entonces, independiente de la cantidad que sea, vamos a considerar como 1 todo lo que entra, es decir, como todo el material. Bueno, continúo con Z. Esta es la recuperación en S multiplicado por I, que es el material que va entrando a este S, ¿ya? Bueno, por enunciado decía que la recuperación en R era de 0,92, la recuperación en C de 0,65 y la recuperación en S de 0,96. Bueno, ahora utilizando las ecuaciones que vimos anteriormente, podemos ir despejando el A, comenzando con que A va a ser igual a X, que sería todo lo de acá que sale de R más todo lo que sale por acá en el relave, ¿ya? Si aquí después tenemos el 1, que este es igual a X más Z. Si pueden ver, este 1 va a ser la suma de el X que viene del R más el Z que viene del S. Entonces, ese valor es todo lo que entra a C. Es decir, la alimentación junto con parte que se recircula. Entonces, si ustedes recuerdan, esto es como lo que vimos en el laboratorio. Muchos grupos se quedaban con la masa del grupo que ya había ido en la clase anterior o en el laboratorio anterior, y ustedes tenían que llegar y completar la masa para poder de nuevo realizar el mismo proceso. ¿Ya? Bueno, tenemos que el 1 va a estar dado también por va a ser igual a el CF, que en este caso sería el concentrado final, más el I, que es lo que se va a S y lo que sale como finalmente, ¿ya?
entonces tenemos que el CF va a ser igual a la recuperación en C, ¿ya? El I va a estar dado por Z, que sería lo que se va a X y también lo que va en el relave 2. Bueno, si nos ponemos y despejamos las ecuaciones, nos va a resultar que I va a ser igual a 1 menos la recuperación en C, ¿ya? Entonces el I va a ser igual a esto menos lo que sale por acá, ¿ya? Para obtener el Z tenemos la recuperación en S, es decir, este Z va a ser la recuperación en S multiplicado por este I que va entrando. Como multiplico la recuperación que obtengo acá con la alimentación que va a este sitio, ¿ya? Y esto lo reemplazamos con el I que está acá y nos va a quedar un RS multiplicado por 1 menos RC, que esto corresponde, como he dicho anteriormente, a las recuperaciones en cada uno de estos puntos, ¿ya? Para obtener el X tenemos que 1 va a ser igual a X más Z. Como vimos anteriormente, el 1 va a ser igual a X más Z, ¿ya? Reemplazamos con las ecuaciones que hemos obtenido acá. Nos va a dar que X va a ser igual a 1 menos la recuperación en S, 1 va a ser la recuperación en S, multiplicado por 1 menos la recuperación en C. ¿Ya? Y ahora para obtener A, tenemos que X va a ser igual a la recuperación en R, multiplicado por A, que en este caso es la alimentación. Si despejamos nos da este resultado, ¿ya? Bueno, ahora tenemos todas las ecuaciones para poder resolver finalmente la recuperación de la planta, que era el concentrado final sobre la alimentación. Como pueden ver acá, el CF era lo mismo que la recuperación en C, ¿ya? Entonces, nos queda que la recuperación en C es igual a la recuperación en R por la multiplicación de C, ¿ya? Lo dividimos en 1 sobre la recuperación en S multiplicado por 1 sobre la recuperación en C. Reemplazamos estos valores, como pueden ver acá a continuación. Y obtenemos un valor de 0,9006. Si esto lo multiplicamos por 100 nos da una recuperación de la planta de aproximadamente el 90%. Bueno, en este caso el 90,06%. ¿Ya? Acá, ¿por qué les queda multiplicado el R, la recuperación en R por la recuperación en C? Simplemente porque este se pasa multiplicando arriba. ¿Ya? En caso de dudas. Ya. Continuando con la resolución de este ejercicio, tenemos los mismos datos que había mencionado antes. Bueno, acá para obtener la concentración de finos vamos a utilizar la recuperación de la planta, ¿ya? La concentración de fino es la concentración de cobre, entre comillas, lo más puro posible que podemos sacar del proceso, ¿ya? Entonces tenemos que el cobre en el concentrado va a ser igual al cobre en la alimentación por la recuperación de la planta. En este caso vamos a estar calculando más o menos la cantidad de cobre que sale realmente del proceso. ¿Ya? Tenemos que, por enunciado, la alimentación era de 1000 toneladas por hora y decía de que la ley de cobre en la alimentación es del 1%. Por lo tanto, multiplicamos ambos datos y nos da un resultado de 10 toneladas por hora. Es decir, 10 toneladas por hora son
el cobre que existe en la alimentación. ¿Ya? Ahora, nosotros anteriormente calculamos un porcentaje de recuperación en la planta, que este era del 90,06%. Entonces, si nosotros multiplicamos este cobre en la alimentación por la recuperación que tiene la planta, realmente vamos a estar obteniendo 9,006 toneladas por hora de concentración de fino, o en este caso, de cobre en el concentrado. Entonces, se recuperó de las 10 toneladas de cobre que entraban, debido a que la planta tiene una recuperación del 90,06%, se recuperó 9,006 toneladas por hora de cobre al final del proceso. ¿Ya? Bueno, para obtener la ganga, en el concentrado también necesitamos conocer la concentración de la calcopirita. En el concentrado establecemos una relación. Sabemos que la calcopirita contiene cobre. Por lo tanto, si la ley de la calcopirita se multiplica por la ley de cobre, se va a obtener la ley de cobre. Esto es un poco complicado de explicar, pero nosotros sabemos de que la calcopirita tiene aproximadamente un 34,78% de cobre, ¿ya? Entonces, si nosotros multiplicamos la ley del cobre en el concentrado, que acá aparece un 31%, viene dado por el enunciado, disculpen, la ley de cobre en el concentrado va a ser de un 31% y esta viene dada por la ley de la calcopirita en el concentrado multiplicado por la ley de cobre que existe en la calcopirita. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos estos valores, despejamos y reemplazamos, nos está dando un resultado de un 89,13% de calcopirita, de ley de calcopirita en el concentrado. ¿Ya? Bueno, lo voy a volver a repetir porque esto es un poco complicado de entender. Tenemos la ley de cobre en el concentrado, va a estar dada por la multiplicación de la ley de la calcopirita en el concentrado por la ley de cobre, pero en la calcopirita. ¿Ya? Nosotros acá estamos desglosando para poder sacar el cobre que existe en el concentrado. Este concentrado es rico en calcopirita y la calcopirita es rica en cobre. Por lo tanto, a esa calcopirita tenemos que calcularle el porcentaje de cobre, y a través de este porcentaje también podemos ir despejando la ley de la calcopirita. ¿Ya? Como nos dieron el dato de la ley de cobre, que es 31%, también tenemos, o deberíamos saber, la ley de cobre en la calcopirita, que sería aproximadamente un 34,78%. ¿Ya? Bueno, si despejamos esto, como dije anteriormente, les da un 89,13%. Ya. Como tenemos la ley de cobre en el concentrado y la cantidad de finos, podemos obtener también el flujo total en el concentrado o el tonelaje en el concentrado, ¿ya? Entonces, tenemos que el cobre en el concentrado va a ser igual al flujo que existe en el concentrado multiplicado por la ley de cobre en el concentrado. Es decir, tenemos un flujo total que entra o que sale en el concentrado. Nosotros lo que queremos saber es la ley, por lo tanto tenemos que multiplicarla por la ley en ese concentrado. Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es el cobre. ¿Ya? Entonces, no sabemos el flujo, pero sí tenemos el cobre en el concentrado, que lo habíamos calculado acá arriba, que indicaba que era 9,06 toneladas de cobre. ¿Ya? Porque la recuperación de la planta fue de 90,06% aproximadamente. ¿Ya?
Y tenemos que la ley de cobre en el concentrado, este es un dato que viene dado por enunciado. Si lo dividimos, este resultado les da aproximadamente 29,052 toneladas por hora, que este sería el concentrado total de flujo, pero este también contiene tanto mineral como ganga, ¿ya? Lo que nosotros queremos saber ahora es la cantidad de calcopirita que trae este concentrado, ¿ya? Entonces, sí, tenemos el flujo en C, que fue el que calculamos anteriormente, pero para saber cuánta calcopirita tenemos, en este caso hay que multiplicarlo por la ley de la calcopirita. Y como habíamos calculado ya antes, la ley de la calcopirita en el concentrado era de 89,13%. Si hacemos los cálculos correspondientes, nos va a dar un valor aproximado de 25,894 toneladas por hora de calcopirita. Entonces, ya tenemos, bueno, esta calcopirita, como es rica en cobre, ya está incluida todo lo que es cobre, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos un flujo en el concentrado de 29,052 toneladas por hora y tenemos una calcopirita de 25,894 toneladas por hora, nos da un resultado aproximado de 3,58 toneladas por hora de ganga. Y con esto estaríamos resolviendo ya la última pregunta del ejercicio.